Hola, hola gente bonita, bienvenidos a todos quienes se interesaron en este podcast Huellas de Silencio y este capítulo Dando Voz al Duelo Perinatal. Este espacio donde rompemos el silencio sobre los temas que pocos se atreven a hablar, pero que todos necesitamos conocer. Soy Dani y como siempre me acompañan Andre y Ale. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, pero muy interesante y fascinante de abordar. Yo soy Andrea y juntas somos 3 estudiantes apasionadas por la psicología clínica, especialmente la perinatal, con ganas de llevar más allá del aula aquellas conversaciones que creemos que el mundo necesita escuchar. Prepárate para explorar con nosotras ideas, reflexiones y herramientas que pueden marcar la diferencia en la vida de otros. El día de hoy estaremos hablando de un tema que seguro que a muchísimos de ustedes les interesa, que aunque se considere inquietante, se necesita hablar y se necesita alzar la voz porque simplemente ignorando el problema no va a desaparecer: la muerte perinatal y gestacional. En este capítulo vamos a reflexionar acerca de un programa que se llama Trascender Acompañados, mismo que nos pareció muy acertado en cuanto al manejo de muerte perinatal dentro de las instituciones de salud en Argentina, provincia de Tucumán, y se centra en la promoción de una atención y acompañamiento humanizado, integral y de calidad. Abordar e intervenir en casos donde bebés, por distintas circunstancias, mueren durante la gestación, el parto o el primer año de vida. Pero, ¿por qué es tan importante esta iniciativa? Bueno, en primer lugar porque es algo de lo que nadie habla, es un duelo invisibilizado y desautorizado para los padres. Esto sucede por diversos factores, como por ejemplo se compara con la pérdida de un ser querido que ya tenía una presencia, entre comillas, ya que esta idea se basa en lo material, físico y tangible. Entonces busca justificar que el bebé no tuvo estos tipos de recuerdos ni es reconocido fuera del entorno de la madre. Con esta misma invisibilidad del duelo puede generarse tensiones en la pareja, especialmente si ambos enfrentan el dolor de manera diferente, como en la película que vimos de Fragmentos de una mujer, que la recomiendo mucho. Y al final, con todo esto, permaneciendo en silencio, se refuerza el estigma y el duelo perinatal, ya que sigue siendo un tema tabú, generando que esta idea de que no merece la misma atención o respeto que otros tipos de duelo. Evidentemente nos encontramos ante un duelo socialmente silenciado. Por ello, se resalta la meta del programa para generar sensibilización acerca del duelo perinatal. Si bien es una situación inquietante, incómoda, impactante, que a nadie le gusta hablar, recordemos que también es una realidad. Los bebés mueren, sí, y repito, los bebés también pueden morir, y hacernos de la vista gorda no hace que desaparezca esta situación. ¿Qué pasa si callamos? Hacemos sentir a quienes están viviendo este dolor soledad, que la sociedad los ha abandonado, y eso está súper mal. Lamentablemente se trata de una situación que muchísimas veces es incluso desautorizada en el mismo ámbito hospitalario. Por eso resulta especialmente interesante que este programa trate e incentive el mejoramiento y desarrollo de buen manejo, particularmente en las instituciones de salud, ofreciendo capacitaciones a todo el personal para que así tengan las herramientas necesarias para poder brindar una atención y acompañamiento adecuado en estos casos. Cuéntanos, Ale, ¿por qué crees que es tan importante estos programas de capacitación? Pues mira, cuando un bebé muere, el personal de salud muchas veces no tiene ni la menor idea de cómo reaccionar. Y la atención suele ser full pobre y la violencia obstétrica es muy común en estos casos. ¿Pero por qué? Bueno, a las enfermeras y a los médicos se les ha preparado durante años para atender y para salvar vidas. Pero el problema aquí es que nadie les prepara para enfrentarse ante la atención durante una muerte, y muchísimo menos cuando se trata de una muerte de un ser tan pequeñito, en donde se debería celebrar la llegada de una vida y no llorar la despedida de una muerte. Y esto es gravísimo, porque esa primera atención que va a recibir una madre o un padre al mencionarles que su hijo ha muerto, y ese posterior acompañamiento en el parto y posparto, van a dejar huella, y van a dejar una huella que va a durar para siempre. Y por eso es tan importante que el personal de salud esté preparado, porque de lo contrario pueden ocasionar daños irreversibles para muchísimas familias. Pues sí, es evidente que existe este vacío en el conocimiento del personal de salud, en la comunicación de malas noticias, en la contención emocional y acompañamiento. Y es que muchas veces por justamente esta falta de herramientas adecuadas, como tú mencionas, Ale, aparecen muchos miedos del personal al momento de dar una mala noticia. Miedos como causar dolor, dolor empático, miedo a ser culpados, a fallar o a la judicialización, miedo a decir no sé. Y esto hace que la atención que dan no sea la más adecuada. Entonces sí, esta iniciativa de dar herramientas necesarias al personal de salud resulta fundamental considerando el impacto que puede llegar a tener esta atención. El documento informativo acerca de este programa no habla mucho sobre las técnicas específicas de la comunicación, por ello quiero preguntarte, Andre, para profundizar, ¿qué aspectos consideras importantes en este proceso?
Bueno, la manera en la que se comunican las malas noticias es de suma importancia, ya que va a impactar la vida de la persona y cómo las percibe y cómo va a vivir, procesar este duelo. En estos casos, lo más importante es transmitirla con empatía y brindarles apoyo. Para esto existen 1.000.000 de protocolos como el SPIKES y el ABC, pero de forma general, lo más recomendable es asegurarse de tener la información correcta y adecuada, preparar el espacio, no minimizar la situación, validar las emociones, escuchar activamente y, primordial, el apoyo emocional. Qué interesante lo que nos compartes, Andre. Entonces, la comunicación se convierte en el primer aspecto en las capacitaciones del programa. Como segundo aspecto, tenemos que el parto se dé en salas especiales, porque imagínense el impacto tan grande que es que te pongan en una sala llena de madres con sus bebés recién nacidos vivos y tú en medio de ese proceso tan doloroso, de shock, de duelo, están en un ambiente no ideal. Lo peor es que esta es una práctica bastante común, lamentablemente. Por ello, es fundamental tener en cuenta los cuidados de parto que se pueden ofrecer, como por ejemplo, la empatía del equipo, la importancia de un buen acompañamiento, porque como mencionaban, la atención de los profesionales sanitarios deja huella. Algo que muy pocos saben y es clave, literalmente es oro para esas familias, es el no dar prisa. Dar tiempo para que se vayan a la casa, asimilen la noticia, para saber qué van a hacer en la intervención para el parto y puedan tomar mejores decisiones, lógicamente con los cuidados adecuados del personal de salud. También es increíble cómo puede ayudar el hecho de guardar recuerdos. Todo lo que pueda fortalecer y continuar ese vínculo intrauterino al otro lado de la piel con mamá, papá, hermanos, tíos, según sea el caso. Les da cierta calma y paz dentro de todo el mix emocional. Y también, aunque sea algo de tranquilidad de que el tiempo que tuvieron ese bebé, lo aprovecharon al máximo. Por último, pero no menos importante, es individualizar siempre cada caso, porque no todos lo asimilan igual, no quieren las mismas cosas ni el mismo abordaje. No presionar es fundamental. Ser manos que sostengan es clave, proporcionar calidez, empatía y de fuerza, dar fuerza será un alivio para esas madres, padres y familiares. Todo esto marcará la diferencia. Ahora bien, lo que también resulta llamativo y a la vez impactante, porque creo que nadie nunca habla de esto, es cómo es el parto en estos casos, pues cuando bebé muere, lamentablemente, es evidente que debe salir del útero de la madre, pero la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, existen varios tipos, aunque esto no quiere decir que exista uno mejor o peor, sino que va a depender del caso y de las necesidades de cada madre. Por ello, es importante que las madres, junto a su familia, sean informadas sobre las implicaciones antes de tomar una decisión, permitiéndoles elegir lo que mejor se adapta a sus necesidades emocionales y físicas de ese momento. Por ejemplo, el parto vaginal lo va a explicar Ale más adelante, y también está la cesárea, que solo se debe realizar en situaciones donde el parto vaginal no es seguro o posible. Y también el parto medicalizado, que es cuando se induce con medicamentos para acelerar este proceso y puede incluir el uso de sedantes. En este contexto, muchas mamás en este momento prefieren la sedación y hasta los mismos médicos lo proponen por el hecho de acelerar todo el proceso. Pero esto también complica la situación de parto hasta el proceso de duelo, porque al estar la mamá inconsciente o sedada, se dificulta el contacto con su bebé y esta creación de recuerdos. O el siguiente tipo de parto sería el vaginal. Este tipo de parto es en muchas ocasiones recomendable porque tiene un menor riesgo de complicaciones al no estar sometido quirúrgicamente. Y por otro lado, hay un menor riesgo de secuelas para futuros embarazos. Si se elige este tipo de parto, se puede realizar una inducción al parto, como lo mencionamos anteriormente, o también puede hacerse lo que se conoce como el manejo expectante, que básicamente consiste en esperar que sea el mismo cuerpo quien naturalmente desencadene la labor de parto. Las ventajas de realizar el manejo expectante sería en primer lugar que existe un torrente de oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que va a elevar el estado de ánimo y entonces va a ayudar en la elaboración del duelo. Y por otro lado tenemos que esta experiencia de parir para muchas madres, no para todas, pero sí para muchas, puede recobrar ese sentimiento de autoconfianza, muchas veces perdido porque se culpan a sí mismas de su propio cuerpo por haberse muerto su hijo. En cuanto a las desventajas que existen en cuanto al manejo expectante, es primero que muchas veces, especialmente cuando se trata del primer trimestre, existe la posibilidad de que tengan que realizar todo este proceso completamente solas y sin asistencia. Hace falta más información y acompañamiento. Y por último, también sería el hecho de que no hay chance de hacer autopsia. Muy importante saber sobre estas opciones, el funcionamiento y todo lo que mencionaron, chicas. Otra cosa dentro del programa que considero importante, por ello lo vuelvo a traer a colación,
es la promoción de prácticas de despedida y de recuerdo. Hace tiempo se creía que cuando un bebé moría era preferible que la madre, el padre o los familiares no lo vieran, porque podría ocasionar daños psicológicos y emocionales, que harían que el duelo fuese más difícil y peor. Pero se ha descubierto que en realidad el hecho de que la madre no vea a su hijo es contraproducente, de igual manera en el caso del padre. Ahora no solo se promueve que tengan la oportunidad de tener ese contacto piel a piel, sino que también se dé la apertura para generar recuerdos en forma de fotografías o caja de recuerdos, aspectos que promociona el programa. Hablemos un poco más de ello. Listo, empecemos con las fotografías. Bueno, cuando empezamos a ver esto dentro de clase, al principio me inquietaba y tenía un montón de sentimientos encontrados, pero les invito a cada uno de ustedes a tener una mente más abierta, pues esta práctica puede resultar muy beneficiosa. Recordemos que no se trata de fotografiar a un muerto, sino a un hermano, a un hijo o a un nieto. Se plasma la tristeza, por supuesto, dentro de las fotografías, pero también el amor, porque sientes tristeza en la misma cantidad que amaste, por lo que la tristeza, al fin y al cabo, es un gesto de amor. Pero ¿cómo hacemos que cuando les digamos a los padres no se asusten y nos nieguen a la primera? En primer lugar, tenemos que poner la alternativa de una forma muy respetuosa y muy amorosa, dándoles el tiempo necesario para poder decidir sin apresurarles. Y es importantísima aquí la relación que yo como profesional tengo con la madre y padre. Ojo aquí con el lenguaje no verbal. Y también por otro lado están las cajas de recuerdo, que son herramientas utilizadas para ayudar a las familias a preservar la memoria de su bebé y facilitar el proceso de duelo. Estas cajas suelen contener objetos significativos que permiten a los padres honrar y mantener el vínculo con su bebé. Dentro de estas hay varios elementos como la toma de huellas, que puede ser de las manitos o de los pies del bebé, con tinta o con arcilla, y esto ayuda a los padres a conectar con esa existencia física o tangible que hablábamos hace unos minutitos. También esto puede incluir ropa, mantas o fotografías como las que ya dijo Ale, ya que todo esto debe tomarse en cuenta la madre, padre y sus deseos y consentimientos. Por último, los objetos conmemorativos pueden ser peluches, medallas u otros elegidos por los mismos padres. Un ejemplo de esto puede ser el corazón tejido que vimos en clase, donde uno se lo quedan los papás y otro bebé. Todo esto brinda un espacio o cosas tangibles para poder procesar el duelo, ayudando a validar la pérdida y facilitan la integración emocional del duelo en la vida de las familias. En verdad que es increíble cómo cosas que parecen tan simples y sencillas pueden ayudar tanto al tener una carga emocional tan alta y significados simbólicos tan importantes. Por último, algo que a mí en verdad me llamó muchísimo la atención son las capacitaciones acerca del manejo de lactancia posterior al fallecimiento de bebé, en donde se destaca la importancia de que el personal de salud proporcione información y opciones posibles acerca de este tema hacia las madres, rápidamente para poner un poco en contexto a los oyentes. La producción y secreción de leche se produce principalmente por dos hormonas, la oxitocina y la prolactina. En estos casos de duelo no es que el cerebro automáticamente dice paren la producción de hormonas, dejamos de producir y expulsar leche, que sin duda en un mundo utópico sería lo ideal, ya que el impacto emocional de las madres que perdieron a sus hijos es muy fuerte, pero no es así, no se detiene por arte de magia. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Hay un desconocimiento gigante de que esto pasa, porque nadie les dice cómo hacer, cómo proceder, qué va a pasar, cómo actuar, posibles consecuencias, como por ejemplo la mastitis, que es una inflamación de los pechos porque los conductos de leche se obstruyen, y mucha más información importante y necesaria que deberían recibir sin falta las madres y redes de apoyo. Para seguir introduciéndonos en este tema, André, Ale, teniendo en cuenta esta problemática que existe, cuéntenos un poquito sobre cómo manejar la lactogénesis. Ok, miren, algunas madres van a optar por la inhibición de la lactancia. Esa se puede inhibir a partir de la medicación que va a actuar a nivel cerebral, inhibiendo justamente lo que es la producción de la hormona de la prolactina, que está involucrada en la lactogénesis. Pero lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que no es un efecto inmediato, sino que va a tardar algunos días en ser efectivo. Después tenemos la inhibición física, y esto es a través de la extracción, estimulando mínimamente la producción, por lo que se deberá evitar a toda costa el uso de sacaleches y se optará mejor por una extracción manual. Para el dolor de los pechos, pues se recomienda el uso de hielo o usar hojas de col congelada. No utilicen ni por nada del mundo vendas, porque esto puede ser contraproducente. Y en cuanto a las madres que optan por no inhibir, existen diversas prácticas culturales o casos personales donde dan otros significados o usos a la leche materna, como el crear jabones, joyas o hacer rituales. También desde la antigüedad han existido los bancos de leche
o la donación de leche para otros recién nacidos que la necesiten. Esto ya que se ha encontrado en estudios que extraer leche conecta con el propio cuerpo, y como la lactancia se da durante esta misma transición en el duelo, las hormonas implicadas que mencionó Dani, que son principalmente la oxitocina y la prolactina, son moduladores del estrés y pueden favorecer un estado emocional más favorable durante este tiempo. Así, este acto puede convertirse en una fuente de consuelo y sentido para muchas madres. En verdad que es muy lindo conversar de estos temas con ustedes, chicas, y tenemos la convicción que con esta información podemos romper tabúes, abrir espacios de reflexión y compartir información relevante e interesante. Con esto estamos llegando al final de este capítulo, dando voz al duelo perinatal, donde hemos revisado el programa titulado Trascender Acompañados, haciendo un recorrido sobre el duelo gestacional y perinatal con un abordaje integral. Si has llegado hasta el final, muchísimas gracias de verdad. Recuerda estar atento a nuestro próximo capítulo del podcast Huellas de Silencio. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esta conversación que tanto necesita nuestra sociedad. Si este tema te pareció relevante, compártelo con tus amigos y familiares. Porque recuerda que el primer paso para romper el silencio sobre temas invisibilizados es empezar a hablar de ellos. Hasta la próxima.